José Alan Jacob, le doy la bienvenida a Política en Corto. Como usted sabe, seguimos platicando con personajes de la vida pública nacional del Estado de México. En esta ocasión tenemos una conversación con el ministro cónsul de México en McAllen, allá en Estados Unidos, Eduardo Bernal Martínez. Muchas gracias por esta conversación, señor cónsul. Hola, Alan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, a la orden. En las últimas semanas se ha hablado mucho de esta caravana migratoria que cruzó México para tratar de llegar a Estados Unidos. Ha habido reacciones sobre todo en Tijuana, pero usted en su función de ministro cónsul, ¿cuál es su opinión sobre este tipo de movilizaciones? Yo creo primero manifestarte que México fue un promotor desde hace 2016 del Pacto Mundial a favor de los migrantes, para una migración segura, ordenada, regular, documentada en esos términos. Cambiaron el documentado por el regular. Y fue un gran impulsor. Precisamente este año se va a firmar en Marruecos este convenio a favor de los migrantes. Mi opinión, bueno, México ha sido un defensor siempre de los derechos humanos, siempre ha sido un país amigo, y esta caravana que es de tránsito en México y lógicamente tiene un fin, pues ha generado ciertas controversias. Tú comentabas Tijuana. Tijuana, bueno, la gente que vive ahí, que reside ahí, ve amenazada su tranquilidad. Debemos de entender que miles de personas, madres de familia, pasan a Estados Unidos a dejar a los hijos a la escuela, trabajan allá, hay un flujo entre mexicanos y norteamericanos, entre México y Estados Unidos, y sienten y le ha ocasionado algunas molestias. Pero bueno, México tendrá que seguir siendo ese país respetuoso de los derechos humanos, solidario con otros países, y bueno, en esa medida debe de haber una gran coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales para poderlo solucionar. Y en esta coordinación, bueno, pues deben de estar involucradas todas las dependencias federales, principalmente el Instituto Nacional de Migración, principalmente Salud, y por otro lado las autoridades municipales. Y qué bueno que lo comentas, Alan, porque ha habido una gran solidaridad de los empresarios maquiladores. Déjame decirte que solamente en Reynosa están abiertos Index a ofertar 13,000 empleos a aquellos centroamericanos que se quieran quedar a vivir en México. Había dos posturas que al final que se empataron en una. Hace unos días estuve en Tijuana y escuchaba comentarios de la gente en el sentido de que están molestos ya de la presencia que ha ido en aumento de este tipo de personas, sobre todo porque también se ven imposibilitados en el cruce, eso les genera tiempo, si algunos tienen trabajos, otras cosas que visitar del otro lado de Estados Unidos. Pero también escuchamos la voz de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quien pues se quejaba de que México había dejado que el problema creciera al permitir que pues, pasaran por el país. Usted que está en McAllen, ¿cuál es realmente el pensamiento de los habitantes? Yo creo que en esto hay de todo, hay buenos y malos. Como te repito, México es un promotor de la migración ordenada, segura y regular. Muchos de estas personas entraron desordenadas, irregulares, ilegales, porque muchos no tienen documentación, y que finalmente en la frontera están detenidos por esas situaciones. ¿Qué se tiene que hacer? Si realmente su propósito es llegar a Estados Unidos de una forma ordenada, pidiendo un refugio por lo que está pasando en sus países, pues tiene que ser ordenado, regular. Los consulados Tricamex, que es una organización, que nació precisamente en McAllen en 2015, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, bueno, pues tiene que ver quiénes de sus connacionales no tienen documentación para que se la gestionen y puedan gestionar ante el Instituto Nacional de Migración su legal estancia. Es decir, ordenadamente tratar de pasar, si no pasan, regresar a México, en ese sentido, con su documentación, si quieren quedarse en este país, ir a migración, y de ahí se les va a ofertar un empleo a través de los empresarios de las maquiladoras. Y si no, bueno, México siempre ha sido un promotor de que regresen a su país de manera segura y ordenada.
no comporta entonces esta postura u opiniones de quienes consideran que México se vio un tanto débil, endeble, al no evitar que para que continuara el tránsito de personas. No, yo te reitero, cada gobierno tiene el derecho de proteger sus fronteras. El Estados Unidos las protegerá como él considere. En nuestro caso, México, te repito, ha sido un país amistoso históricamente. Recordemos la época en España con Franco o los chilenos con Pinochet, y México siempre ha estado abierto a esa situación. ¿Qué es lo que genera el asunto? Déjame decirte como un dato. Antes de las caravanas, diariamente pasan 500, 600 centroamericanos por McAllen, por decirte un ejemplo, que es lo que yo conozco. Pasan irregularmente, automáticamente los procesan, y una vez procesados, los niños van a albergues que, déjame decirte, me consta que son albergues muy dignos, y en ese proceso, cuando dictamine el juez, puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, los liberan, si tienen familiares, entran a otro estatus, les ponen su forma para poderlos detectar y se quedan en Estados Unidos. Pero esto es una caravana, yo te diría que pasan más diarios que los que vienen en la caravana. Entonces, yo creo que es parte de lo que se está haciendo ahorita en la frontera y que está haciendo el gobierno, es ordenar, realmente depurar quiénes son las mujeres, los niños, los que realmente entran en este estatus de refugiados, no de buscar trabajo, porque en el margen de dar un asilo, no se da un asilo porque no tienes trabajo en tu país, se da un asilo porque se atenta contra tu vida, contra la vida de tu familia, contra tu integridad. Entonces, que entren en el rubro de un migrante que pueda ser accesible y a tener el permiso con Estados Unidos. Y es que las personas que están llegando a la frontera lo que están solicitando es asilo político, ¿es correcto? No es tanto como ocurre con el otro fenómeno, que es la migración buscando una nueva oportunidad, el clásico sueño americano. Es correcto. Los que te digo que pasan diariamente buscan el asilo político. Los que quieren pasar ahorita, los que pasan diariamente es el sueño americano. Y bueno, se atraviesan por diversas partes, son objeto de explotación. Es un trabajo que hemos hecho como cónsules en coordinación con Patrulla Fronteriza, en coordinación con CBP, en el sentido de no decirles no vayan, simplemente tengan cuidado. Tengan cuidado que con la gente mala que los lleva, los llamados polleros, que nada más los explota y no los lleva sanamente, los han dejado. Hemos tenido, te digo, esa gran coordinación. Creamos el programa del migrante extraviado, en donde hay letreros en toda la zona de los ranchos para que cuando se detecten y se sientan perdidos porque los polleros los dejan, inmediatamente la autoridad norteamericana los rescata. Hemos salvado muchas vidas en esta coordinación. Parte del trabajo del cónsul es esa: tener una buena relación con las autoridades norteamericanas migratorias, llámese Customs Border Protection o Border Patrol, con la finalidad de que en esa coordinación podamos proteger a nuestros connacionales y proteger en sus derechos. En McAllen hay un centro de procesamiento, no de detención. El de detención está en Laredo. Entonces, ahí llegan, déjame decirte, pues del 90% son centroamericanos, escasamente mexicanos, llegará un 10% que automáticamente nosotros tenemos personal diario de 9 a 5 para que inicie un proceso de repatriación. Separación de familias, no hay mexicanos. Sí, antes de abundar en ese punto, para que haya claridad en la gente que quizá no lo entiende bien, ¿cómo ver de manera separada el tema de la migración de los centroamericanos que están acudiendo a las fronteras con Estados Unidos para solicitar asilo político? ¿Y por qué no podrían seguir este mismo mecanismo un mexicano, no sé, hablemos de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, que buscan llegar al piso americano, pero que no podrían solicitar este mismo tema de asilo político? Bueno, déjame decirte que sí. Hay muchos mexicanos que han solicitado el asilo político, principalmente por estatus de violencia, secuestros. Déjame decírtelo, sí hay, hay un buen número de mexicanos que han sido solicitados asilo político y han sido aceptados. Lo han hecho por la vía regular, por la vía ordenada,
y han sido aceptados. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es justificar que realmente han sufrido o se está atentando contra su vida, con su patrimonio, o que la autoridad piensa causar un daño a la familia, que violenta sus derechos humanos. Eso es justificarlo, para que pudieran darle este asilo político, en donde esté en peligro su vida principalmente. ¿Lo están haciendo junto con esa caravana? No, esto es aparte. El mexicano que solicita ese asilo lo hace directamente, de manera regular. Los que buscan el sueño americano lo hacen de manera irregular, a través de los puentes, a través del río, a través de muchas. Pero te comento, no es un gran número ya de mexicanos. Realmente el primer lugar que está llegando son hondureños, segundo guatemaltecos y de ahí salvadoreños. Eso en cuanto al asilo político. Asilo político y buscando el sueño americano, te repito, diariamente pasarán 500, 600 y de esos 500, 600, el 95% son centroamericanos, más los que solicitan el asilo político. Es otro tanto, que como el trámite es largo, puede ser burocráticamente tardado. ¿Cuánto puede tardar? No sé, depende de la autoridad norteamericana. Es parte de su derecho, como es parte de su derecho a proteger su frontera, es también parte de su derecho los trámites que lleve a cabo. Y es como ¿cuánto puede sentenciar? ¿Por qué van a Tijuana? Porque el lado de Baja California gobiernan los demócratas, son promigrantes. Los jueces son promigrantes. Entonces, la sentencia que van a dar seguramente será a favor del migrante. En el caso de Texas, Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, pues son antimigrantes. O sea, independientemente que en la frontera la mayoría de los alcaldes, de los mayores, son demócratas, el gobernador y la estructura de gobierno estatal y ahora federal, pues es antimigrante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En una buena relación, en una buena comunicación con ellos, buscamos proteger los derechos humanos de nuestros connacionales, que es nuestra obligación de los cónsules. Pero tampoco dejamos de ser solidarios a través de este organismo de Tricamex en apoyar a nuestros amigos hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Ahora, antes de ese tema, de esa cobertura que se le da a nivel internacional sobre las caravanas de migrantes centroamericanos, había generado muchos comentarios, muchas controversias, incluso reacciones internacionales en el tema de la separación de familias, que bien lo comentaba anteriormente. Este problema, ¿cómo impactó en Macán, en usted como ministro cónsul, y de qué forma esta instancia ayudó a las familias? Pues mira, primero es un centro de procesamiento donde originalmente están 48 horas. ¿Qué logramos? Primero, que dentro del mismo centro de procesamiento hay una división donde están niños solos, no acompañados, hay una división donde hay mujeres, otra de hombres solos y otra de familias. Una vez que pasan de este centro de procesamiento, van a los centros de detención, a Laredo, a Falfurrias. Entonces, en esos centros de detención es donde ya son procesados. Los niños se van a Houston normalmente, que son los albergues, Houston, Dallas, Austin, pero normalmente Houston, donde son los albergues. En ese proceso de esta separación de familias, bueno, pues lo que buscamos es las listas y exigimos las listas de las familias que han sido separadas para que al momento de que podamos reunirlos, reunificarlos, lo hagamos. ¿Qué hace el gobierno de México del lado? Apoyarlos a los cónsules, porque su estructura es muy pequeña. El cónsul de Guatemala, de Honduras y El Salvador abarca lo de 3 cónsules, desde El Paso, del de Brownsville, desde McAllen y muchos hasta del de Laredo. Entonces, y su personal es poco. Entonces, solidariamente nosotros hacemos. En nuestro caso, no es escasamente yo he tenido nada más 2 asuntos de separación de familias, diferente, porque eran gentes que ya vivían ahí, ya tenían años viviendo ahí, y
detuvieron a la esposa, logramos llevar la defensa, el proceso y reunificarlos con el padre, en lo que la mamá termina su juicio y comprueba, como ya tenía hijos en Estados Unidos, iniciar un proceso de regularización dentro de los Estados Unidos. Pareciera, porque quienes defienden, si tú ves en las manifestaciones de separación de familias, ves puros mexicanos, o sea, la comunidad mexicana, pero realmente no son mexicanos, se está defendiendo a los centroamericanos. Y entonces el consulado de México en McAllen no tuvo tantas solicitudes de apoyo, en el sentido de separación de familias. No, pero no es solicitudes, o sea, tú no puedes esperar que alguien te solicite, no, tú tienes que estar en el lugar del hecho. El lugar del hecho es el centro de procesamiento, tú tienes que estar diario para ver a quién detuvieron, quién llegó, cómo lo van a procesar, cómo lo están tratando, que lo trate bien, que le den de comer bien, que conserve sus derechos humanos. El consulado ha cambiado, el consulado no solo ya es diplomático, el consulado, digo, la fortuna que tuve de que me nombraran, para mí fue una extraordinaria experiencia, un consulado no puede ser una oficina burocrática que se dedique a expedir pasaportes, matrículas, actas de nacimiento, gestionar INES o dar poderes notariales o casar. No, tiene que salir a la comunidad, tiene que salir a los problemas. Y en ese sentido, llevar el consulado a los lugares lejanos. Me toca el condado de Hidalgo, Starr y Brooks. Entonces tenemos camiones que van a prestar este servicio con la buena relación que hacemos con los alcaldes. Tenemos que hacer programas sociales, tenemos un camión que se gestionó en la universidad con el condado de Hidalgo, que atiende cada semana gratuitamente médicamente, y otro camión que da clases de computación a la tercera edad. Tenemos programas de defensa de los jóvenes DACA, tenemos un apoyo de recurso económico para ello. Entonces, los consulados, yo se los he dicho, no, al consulado, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros connacionales del otro lado no lo vean como una oficina burocrática, sino lo vean como una parte de su país, donde el personal los tiene que atender con eficiencia, con eficacia, con hospitalidad, que se sientan a gusto dentro de su consulado? ¿De qué entidades alcanzan a cerrar principalmente familias que están en esos centros? Normalmente donde más vienen son de Zacatecas, viene mucha gente, Guanajuato, Jalisco, son de las entidades, oaxaqueños, son de las entidades que normalmente en nuestro caso llegan a pasar ahí. Lamentablemente también hemos tenido el tema de cuando han fallecido en su intento de pasar, inclusive paisanos nuestros, que nos ponemos en comunicación con los ayuntamientos, y el consulado absorbe todos los gastos del traslado. Es toda una mecánica de trabajo que se tiene que hacer ahí para que la imagen de México en Estados Unidos sea una imagen de servicio, de atención, de colaboración y no de confrontación. ¿Cómo está siendo observado en México fuera de ahí, o sea, en concreto de Estados Unidos? Porque se hablaba de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, que está por concluir, pues no se había caracterizado por una buena política exterior. Hay una gran relación con las autoridades norteamericadas. Déjame decir, en Estados Unidos hay 50 consulados, es donde más consulados hay en el mundo en Estados Unidos. Donde abarcamos cada una de las regiones, donde estamos pendientes hasta del programa paisano, estamos pendientes, tenemos ¿cómo te diría? Modernamente tenemos apps donde manejamos, y si tú vas transitando por Estados Unidos, te metes ahí y te dice dónde está tu consulado más cercano para tu defensa. Tenemos el área de protección de los derechos de nuestros connacionales. Cualquier connacional que es detenido inmediatamente tiene derecho a una notificación consular. Cualquier connacional que es detenido no pueden pedirle su estatus migratorio. Todo esto se ha respetado gracias a esa buena relación que tenemos con las autoridades norteamericanas. La imagen que se tiene, te reitero, es de colaboración, de cooperación, pero de mucha
energía cuando se violentan los derechos humanos de nuestros connacionales. Saben las autoridades norteamericanas que la representación en México, su obligación tiene la representación jurídica, la asesoría legal, tenemos convenios con despachos norteamericanos para la defensa de ellos, y bueno, la imagen es de que México se preocupa por sus connacionales y respeta a las autoridades extranjeras o norteamericanas donde se encuentran. ¿Y qué opiniones recoge de los estadounidenses, de los mexicanos que están en McAllen, acerca de ya la transición que está a la vuelta de la esquina en México, la transición de gobierno, la llegada de un partido que no había gobernado México y de Andrés Manuel López Obrador en su tercer campaña? ¿Cuál fue la función de mi parte? No sé si de los otros lo hicieron desde 2-3 meses antes, en entrevistas por televisión, por radio, donde expresaban su preocupación de qué iba a pasar en México. Yo fui muy enfático siempre, y yo soy un hombre de instituciones, 40 años en las instituciones de avalan. Y yo siempre dije, no va a pasar nada. México está tan fortalecido en sus instituciones que pasamos al PAN con Fox, pasamos al PAN con Felipe Calderón, regresamos al PRI con Enrique Peña, y ahora gobernará Andrés Manuel López Obrador. Pero las instituciones de México están muy fuertes, están muy fortalecidas. Y tenemos una Cámara, si bien tiene mayoría morena en el Senado y en la Cámara, yo considero que es una mayoría que va a ser respetuosa. Yo considero que es una mayoría en donde ahora que somos oposición nosotros, pues nuestros o los legisladores de los partidos políticos que son oposición, pues tienen que tomar su papel de oposición y buscar lo mejor para los mexicanos. Déjame decirte como un dato. El tema muy bien visto del lado de la frontera es el tema del comercio libre, de la zona libre, de bajar el ICR al 20, de bajar el IVA al 8 y de mover la frontera. Bueno, es un tema muy bien visto. ¿Va a funcionar o no? No sabemos. Pero, por un lado, es buen visto. Pero también la obligación de los partidos políticos que están representados ahora en la oposición, bueno, pues su obligación es defender, como ahorita lo están haciendo correctamente, pues el tema de la militarización de la policía, ¿no? Entonces, yo te diría que allá siempre se les dio la tranquilidad, tanto a los empresarios como a la sociedad civil, de que independientemente quien ganara las elecciones, el partido que fuera, el país está sostenido desde muchos años por un país de instituciones. Entonces no vas a cambiar un seguro social, no vas a cambiar un ISSSTE, no vas a cambiar. Puedes reformar, mejorar, transformar, pero finalmente las instituciones persisten. Con otro nombre, los programas persisten, con otro nombre, todo eso lo transmitimos, que las instituciones están encima sobre los hombres. Muchas gracias por la conversación. A la orden, Alan. Y los invito a que nos siga acompañando en nuestras conversaciones en Política en Corto. Recuerde que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, y los invito a que nos sigan en la próxima conversación. Hasta la próxima.